amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Iñaki y soy fundador de Cryptodemy. Y el vídeo de hoy es un vídeo bastante difícil, me ha costado la vida hacerlo, no porque sea muy difícil hablar de estas tres billeteras, sino porque está la cosa muy igualada. Y es que muchos de vosotros me habéis pedido por separado: oye Iñaki, tráeme la Kingston Pro 3, háblame de ella. Una billetera que todavía no ha salido, va a salir ahora, está en presale. O por ejemplo la que sí que ha salido, que presentaron en el token 2949 de Singapur, que es la SafePal S1 Pro. Y muchos me decíais, oye, háblame de una, háblame de otra. Pues he querido hacer un triple tirabuzón y voy a comparar las tres billeteras que más me gustan de mi lista, de mi ranking, de todas las que he probado. Y hoy os lo voy a contar. Os voy a contar cosas de la Kingston Pro, mis sensaciones, y también de la S1 Pro. ¿De acuerdo? Pero antes quiero deciros que el 58% de los que estáis viendo este vídeo, el otro día fue el 62 creo, o sea que vamos bien, pero todavía no os habéis suscrito. Y si es tu caso, solamente tienes que hacerle clic en subscribe, darle like a este vídeo para que llegue a más gente y compártelo por grupos de WhatsApp, Telegram o Discord. Ya sabéis, un pequeño gesto para vosotros es un gran paso para este canal. Además, voy a sortear otra Wonky Touch. Os dejo aquí justo en el enlace el sorteo para que podáis participar, y en unos días os diré otra vez el ganador. Ya llevo sorteadas unas cuantas. Y recordaros que podéis votar y proponer temas que queráis que traiga este canal, y a su vez acordaros de que en Cryptodemy ETH podéis hacer donaciones que a final de año repartiré entre todos vosotros. Ya os dije que el 50% lo repartiría entre todos vosotros y el otro 50%, pues bueno, me serviría para costear parte de las herramientas que utilizo para haceros estos vídeos y traeros cada domingo vídeos de mejor contenido y mejor calidad. Dicho esto, si os parece, vamos directamente a lo que tengo aquí y empezamos. Pues fijaros, estas son las tres billeteras. Por aquí a mi izquierda tengo la Kingston Pro. Es una billetera que ha salido, bueno, no ha salido, o sea, está en preventa, que tiene una pinta, cuando yo la vi, bastante espectacular. Y yo ya las voy a traer un poquito más en detalle y las voy a comparar con las otras dos. A diferencia de las otras, tiene un Touch ID, lo cual lo hace bastante guay a priori para poder firmar las transacciones sin tener que andar metiendo pins ni nada de esto, con lo cual reducirías la velocidad. Ahora os explicaré por qué. Y bueno, se carga y tiene Bluetooth, ¿vale? Esta funciona por Bluetooth y por QR. Tiene las dos opciones a gustos de cada uno. Luego tenemos pues ya una habitual del canal, la Wonky Touch, que os dejo por aquí un montón de vídeos que voy haciendo de ella. Ya os dije, oye, voy a hacer una playlist de esta billetera para, igual que la de SafePal, tengáis muchos vídeos para que sepáis cómo sacar el máximo provecho, ¿vale? Así que ya la conocéis perfectamente. Para mí es una bestia esta billetera. Y por último tenemos la SafePal S1 Pro, una billetera que sin duda pues estaba causando mucha expectación y se parece mucho, demasiado, a la S1 normal, y os voy a contar mi parecer al respecto. Así que si os parece, lo que he hecho ha sido una presentación, como cada comparativa que hago, en la que os comparo las tres billeteras, los tres, digamos, metahumanos o los tres héroes que están en mi top 3 de todas las billeteras que os he ido presentando. Pues vamos a ir ya con la presentación y lo vemos. ¿Vale? La Kingston Pro. Una cosa que también os quiero contar es que, por ejemplo, en la fotografía se ve pues una pantalla con una definición brutal. En la realidad no es tan así, ¿de acuerdo? No tiene ese atractivo, y en la foto la verdad que parecía mucha mejor pinta de la que ha venido esta nueva Kingston 3 Pro. Luego tenemos la Wonky Touch, ¿vale? Que también las tres son de USB-C, si os fijáis. Esta lleva cámara y lleva el Touch ID para el tema de la huella digital. Y la SafePal solamente viene con la cámara, solo funciona con QR, igual que esta. Esta trabaja por QR y por Bluetooth, y esta trabaja solamente por Bluetooth, ¿vale? Las tres son muy seguras, ya os voy a explicar por qué, y son muy buenas opciones las tres. Entonces, la comparativa, como siempre, va a ser por precio, por seguridad, por capacidad, por usabilidad y por construcción, ¿vale? Cómo está hecha, qué cosas tiene. Entonces he puesto estas tres categorías, o sea, estas 5 categorías en estas 3 columnas correspondientes a cada billetera. Vamos a empezar por el precio.
Y es que la Kingston 3 Pro viene bastante bien, ¿vale? Tenemos un precio de $129, que en preventa está en $103,2. Lo cual lo hace un precio, pues que en euros pues será aproximadamente unos 99 euros, una cosita así. Y la verdad que en cuanto a las fotos, que fue lo que yo vi al principio cuando me enviaron el mensaje de oye, te vamos a enviar una de prueba y tal, y que os comuniqué que me la iban a mandar, hostia, es que tiene una pintaza brutal, ¿vale? Pues el precio es ese. La Wonky Touch es la más cara de las tres. Son $249, aunque tienes la Classic por 89, pero en este caso quería comparar la Wonky Touch, con lo cual vamos a dejarla en $249. Es un precio más alto que el resto, pero yo creo que si le vas a dar uso intensivo, sobre todo para el tema DeFi, o también eres nuevo en esto de las criptomonedas, pues puede ser una billetera muy muy interesante. Luego, por otro lado, veis aquí que tiene las diferentes billeteras de diferentes precios, pero yo voy a analizar la primera, la grande. Y luego ya viene la SafePal S1 Pro, que se va a $89,99. Y respecto a la S1 normal, deciros que lo único que ha cambiado es que tiene 100 mAh más de batería, un poquito más, con lo cual pesa un poquito más, y la carcasa de detrás es de metal. Esas son las principales diferencias, junto que la cámara está puesta en el centro y no está puesta en una esquina, que antes muchas veces a la hora de enfocar al QR era un poco natural, porque enfocabas y dices, oye, no estoy enfocando bien, y tenías que ir buscando el sitio para enfocarla correctamente. Ahora, teniéndola en el centro, esto ya es mucho más natural. Donde tú estás apuntando es donde está mirando la cámara. Pero salvo eso, no hay ni una sola diferencia más. Con lo cual, la otra que vale $49,99, a diferencia de la SafePal S1 Pro, pues bueno, no sé yo si merece la pena esos prácticamente 40 euros más, ¿vale? Pero la vamos a analizar, como pasó con la de 249 de la Wonky Touch, en este vídeo. Por lo tanto, a nivel de precios, como habéis podido ver, está clarísimo. La SafePal S1 Pro, aún habido subiendo 40 euros el precio, es la más barata de las tres. La Kingston Pro está en naranja porque la sigue de cerca, y la Wonky Touch es la que más cara o más caro tiene el precio. Vayamos ahora a la seguridad. Y es que la Kingston, ¿vale?, es una de las marcas que más, digamos, se preocupa de esa seguridad. Las tres son muy seguras por diferentes motivos, pero la Kingston Pro yo creo que se lleva la palma. Se lleva la palma primero, ¿por qué? Porque tiene QR, lo cual eso es bastante interesante. Y además tiene la posibilidad de hacer una USB, una conexión por USB. Que a priori podrías decir, oye, pero eso sería más inseguro que a lo mejor utilizar el QR. Deciros que al final estas billeteras ya están utilizando todas diferentes chips de seguridad separados, con lo cual nunca se van a conectar a internet. Por lo tanto, el hecho de que sea USB, Bluetooth o QR daría un poquito igual, no es como otras billeteras. Entonces estas vienen totalmente a toda la configuración encriptada, y además un chip guarda la clave privada todo el rato, de manera que nunca se va a conectar con otro chip que sí que es el que puede hacer la firma de las transacciones, y hay momentos en los que se conecte a internet. Esa ruptura hace que no tengas ningún problema, ninguna brecha de seguridad. Lo que pasa es que están muy orientados a la seguridad, es digamos su fuerte. El Shamir Backup, que es la parte de separar o cortar la frase semilla en múltiples partes y almacenarlas de forma separada, ¿vale? Esto es una técnica que tiene solamente de estas billeteras la Kingston, y es algo muy a tener en cuenta. O sea, además es que es 100% open source, ¿vale? Como la Wonky Touch, que también lo es, y la SafePal, que empieza a ser un poquito open source, pero de momento, ahora luego os contaré, no lo es del todo. Después, esta sí que tiene la Kingston una diferencia frente a las otras dos, y es que tiene 3 chips de seguridad separados, mientras que las otras tienen uno, esta tiene 3 diferentes, lo cual aumenta así toda la seguridad respecto a conexiones que pueda tener la billetera para firmas, y eso es inhackeable, con lo cual, bueno, nunca es nada inhackeable, pero es de lo más seguro que hay. Y además tiene la posibilidad de introducir 3 frases semillas diferentes, mientras que en las otras, a no ser que utilices la 25ª palabra clave,
no puedes poner nuevas billeteras. Tienes que andar metiendo 24 palabras, borrarlas, poner las otras 24 y así poder cambiar de billetera o tener varias. Con la Kingston puedes tener 3 billeteras en un mismo dispositivo. ¿Vale? Después tenemos la Wonky Touch, que ya habíamos dicho que es 100% open source. Y luego el elemento seguro que tiene, la Kingston tiene 3, pero el elemento seguro que tiene la Wonky Touch es de EL6. Va del 1 al 7. Pues el EL6 es la que tiene la Wonky Touch, con lo cual es una seguridad muy, muy, muy alta. Por ejemplo, la SafePal tiene la 5 Plus, ¿vale? Es el puntito antes de la EL6. Y como os estaba diciendo, las claves privadas siempre permanecen offline. Es una de las ventajas que tienen estas billeteras, porque no guardas la clave privada en el microprocesador, en el MCU, y además lo haces en un chip de seguridad aislado y específico para ejecutar eso, fin, y encriptado de final a final. Con lo cual, a nivel de seguridad, la Wonky es muy buena. Y luego, por su lado, tenemos la SafePal, que como ya sabéis, y os acabo de decir, tiene EL5 Plus, ¿vale? Y además tiene mecanismos de anti-tampering o anti-manipulación, como las otras dos. En esto son todas iguales. Lo que pasa es que ahora es parcialmente open source, ¿vale? ¿Qué es open source? La aplicación móvil y las billeteras de software y el sistema de QR. Pero se espera que para el Q4 del 2023, es decir, antes de que finalice este año, sea 100% open source esta y la S1 normal, además de la X1 que está en preventa, pero la gama S1 todas van a ser open source a final de este año. Con lo cual eso es también una buena noticia para todos aquellos que valorabais mucho de que, bueno, pues que la SafePal fuera open source y no fuera de código cerrado como muchos se quejaban. Y luego además es 100% AirGap, que ya lo hemos hablado muchas veces, no Bluetooth, no Wi-Fi, no NFC, no USB Connection. Es todo a través de escaneos de QRs. Y esto tiene unas ventajas y unas desventajas. La ventaja es que es muy seguro, la desventaja es que para firmar transacciones se vuelve tedioso, porque tienes que meter el PIN, tienes que escanear un QR, tienes que escanear con el móvil el QR después que te sale en la billetera. Al final, si lo tienes que ejecutar muchas veces durante el día, se hace pesado y es bastante lento. Y esa es una de las desventajas para mí que tiene el QR. Por lo tanto, a nivel de seguridad, y como os podéis imaginar, la Kingston 3 Pro es la que lleva la seguridad a tope. Y he empatado la Wonky Touch y la SafePal S1 Pro por un motivo. Y es que el EL5 Plus, que digamos que tendría peor nivel de seguridad que la Wonky Touch, se compensa con una firma por QR, mientras que la Wonky Touch, esa desventaja del QR, pues bueno, la compensa con un nivel de seguridad 6 y con el chip aislado y demás. Con lo cual yo les marcaría empate, como hice en alguna otra comparativa que hice entre estas dos billeteras. Y ahora vamos a hablar de la capacidad. ¿Qué capacidad tienen las billeteras? Y aquí hay un tema bastante tricky, vamos a llamarle, con la Kingston, porque ya no utiliza una app nativa. O sea, Kingston ya no tiene apps nativas. Digamos que han hecho una versión como más descentralizada, donde tiene acceso a diferentes tipos de billeteras como MetaMask, como como OKX Wallet, como Rabbit, como otras muchas billeteras. Lo que pasa que aquí dice que son 5.500 tokens, 200 blockchain, 25 software wallet, pero a la hora de la realidad yo he estado mirando y, por ejemplo, billeteras. Fijaros cómo la de OKX acepta, es una extensión para iOS y para Android. Pero, por ejemplo, la de Keplr solamente está para la extensión. O esta solamente está para iOS y no está para Android. Entonces, claro, dependiendo de las monedas que soporte cada una de estas billeteras, son a su vez las que soporta la Kingston. Viene a trabajar como una especie de Ledger, como si fuera Ledger con MetaMask, pues hace lo mismo con todas estas billeteras, ¿vale? Creo que son 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 billeteras. Y por tanto dice que tiene todas esas monedas a su disposición. Pero no es tan 100% así. Fijaros además aquí como hay algunas que todavía están en progreso, hay algunas que ya sí que soporta, pero solamente es la extensión. No hay, porque no habrá aplicación. Por lo tanto, no tiene aplicación nativa, eso que lo tengáis en cuenta. Y luego, cuando he estado probando la billetera, todavía está en fase beta. Es decir, de momento solo me acepta Bitcoin, Ethereum y Cosmos, ¿vale? Entonces, es algo que tenéis que tener en cuenta. Y entonces, pues bueno, está un poquito por cocer.
Sin embargo, la Wonky Touch tiene un montón de billeteras, no, de redes, de blockchains, de tokens, que al igual que SafePal, yo creo que están bastante empatadas en este sentido. Manejan un montón de blockchains, casi todas las vas a encontrar, y además lo hace de una manera muy bien estructurada y una aplicación muy, muy interesante. Y la capacidad al final es bastante parecida. Por lo tanto, a nivel de capacidad, yo lo que diría es un empate técnico como la Wonky Touch y la SafePal S1 Pro, y la Kingston Pro no le pongo en rojo, pero sí le pongo en naranja con un asterisco, porque al final ni tiene aplicación ni las está soportando la propia Kingston. Digamos que la soportan las billeteras de software a la que se conecta y que las securiza, por así decirlo. Entonces también estamos hablando aquí que estás trabajando con dos herramientas diferentes, la Kingston por un lado y marcas de terceros, con lo cual ese enganche ya sabemos que si no es el mismo software y el hardware de la misma marca, pues siempre puede tener diferentes cosas, diferentes huecos, recovecos que no son demasiado interesantes. Así que en capacidad, empate técnico entre la Wonky Touch y la SafePal S1 Pro. Si nos vamos directamente a la usabilidad, aquí es un poco lo que os estaba comentando. Como es de QR, la velocidad de firma es bastante mala. Y la pongo en rojo y no en naranja porque la SafePal S1 Pro, que utiliza también QR, es mucho más rápida y funciona mejor a la hora de firmar. La cámara es de más calidad, un poquito más, y funciona mucho más rápida que la de Kingston. Por lo tanto, se la pongo en rojo. Es bueno que tenga una dualidad, que puedas elegir QR o USB para firmar transacciones. La UX, es decir, la experiencia de usuario de la aplicación, la pongo en gris y la pongo en duda, porque como puedes utilizar una MetaMask o puedes utilizar la OKX Wallet o puedes utilizar cualquier otra, dependerá un poco de la aplicación que utilices para esa usabilidad. Pero eso le da también un componente de versatilidad, es decir, que la puedes conectar con muchas billeteras de terceros, que a eso a mucha gente le gusta. Pero sigue siendo una usabilidad o un software bastante precario. La gestión de tokens, no tiene extensión de navegador, no tiene desktop app. Digamos que es bastante poco amigable, es bastante incluso compleja de empezar a utilizar. Yo la estaba utilizando y hasta que me he dado cuenta que lo podías conectar con la MetaMask, que no tenía billetera propia, me ha costado un rato. Y a alguien que la compre de nueva, si no tenga mucha experiencia en el mundo de las cripto, creo que se va a volver literalmente loco. Y además, pues no es muy agradable, es como si fuera un Microsoft así antigüete, por así decirlo, entre comillas. Lo bueno que, tiene el Touch ID, pero lo tengo en naranja por un motivo, y es que tampoco funciona fino del todo. De hecho, la pantalla de esto que va un poco como con retardo, con retraso, que no es como la del móvil, es esa sensación como que le falta. Es decir, a nivel de seguridad es muy buena, a nivel de usabilidad es esto que la compras y la hubieras comprado un poco mal a gusto, diciendo que no termina de ir fina, no... ¿Vale? Y entonces por eso tiene estas puntuaciones. Sin embargo, la Wonky Touch para mí, a nivel de usabilidad, es una bomba. La velocidad de firma es brutal porque va por Bluetooth y lo único que tienes que hacer es meter el PIN, y como va encriptado también es seguro. Lo que pasa es que no tiene firma de QR, que siempre le da un punto el decir, no, es que no tiene conexión a nada, ni a Wi-Fi ni a Bluetooth. Bueno, pues por ese mismo motivo lo he puesto en rojo, y porque las otras dos sí lo tienen. La usabilidad de la app es brutal, es muy buena, es muy fluida, funciona todo perfecto, muy cómoda, puedes hacer swap muy fácil, tienes un montón de aplicaciones, soportan NFTs también, puedes hacer swap desde la propia aplicación, puedes poner un montón de billeteras, la aplicación es muy buena. Por lo tanto, tiene una gran versatilidad, la gestión de tokens es muy buena y además es la única que, además de la extensión de navegador, tiene extensión de aplicación de ordenador, con lo cual eso le da mucha más capacidad de poderte conectar donde tú quieras conectarte. Y le pongo en rojo que no tiene Touch ID. Y ya por último tendríamos la SafePal S1 Pro, que la velocidad de firma, ¿vale?, es un poquito mejor, por eso está naranja, que la de la Kingston, pero es peor que la de la Wonky. Pero tiene firma QR, la usabilidad de la app está al nivel de la Wonky, la versatilidad, gestión de tokens y extensión del navegador también está al nivel de la Wonky Touch, pero no tiene desktop app y el Touch ID tampoco lo tiene. Y es algo que no sé por qué SafePal en esta renovación todavía no se lo ha puesto, porque es esa S2 que muchas veces lo hemos hablado, de más batería, mejor cámara y
firma dactilar, porque si eso funcionara bien y funcionara rápido, no como en la Kingston, sería un pepino para ir firmando en DeFi también, utilizando además el QR, aunque sean más pasos, de escanear primero la billetera, después escanear el móvil y entonces ya firmas la transacción. Así que así se quedaría la Wonky Touch, por lo tanto, y os lo imaginaréis, la ganadora de la usabilidad es la Wonky Touch y de largo, ¿vale? Seguida de la SafePal S1 Pro y de la Kingston 3 Pro en último lugar. Y ahora viene otra faceta que es la construcción. La construcción se basa básicamente, por ejemplo, en los materiales. Lo que viene siendo la Kingston Pro está construida en un plastiquito, con lo cual, pues bueno, eso frente a otras opciones que tenemos aquí que ya son de metal, le resta puntos. Lo bueno que está hecha en open source y la batería es muy buena, tiene 1000 microamperios, con lo cual se va de largo de muchos competidores, no solo los que están aquí, sino del mercado. Por lo tanto, el no tener que cargar asiduamente la billetera es un plus. La pantalla la pongo en naranja porque aunque es la más grande, es una MQ, es una medium quality, no es del todo como lo pone en la foto, que parece que es un Samsung o un iPhone. No, es una pantalla más mediocre y te da luego ese puntito de, bueno, le falta un poquito, es un aparato un poquito más baratero, por así decirlo. Y luego el teclado táctil, pues bueno, no va mal, pero le pongo en naranja porque no va del todo fino, no es tan rápido como el de un móvil, aunque sí que ha mejorado con su antecesor. Por otro lado tenemos ya a la Wonky Touch, que los materiales muy buenos, la verdad que ya os dije en vídeos anteriores que cuidan muchísimo los detalles, es todo de metal y con una sensación muy suave y muy bien acabada. La verdad que el acabado es brutal, es open source también. La batería la pongo en naranja porque aunque es muy buena, no llega a los 1000 amperios de la Kingston, pero bueno, son 900. Le he puesto en naranja por ser justos. La pantalla la he puesto en verde porque a pesar de que es un poco más pequeña que la Kingston, tiene mucha más calidad. Realmente la foto sí que le hace justicia, ¿vale? Es de alta definición. Y el teclado táctil es muy ágil, va muy bien, funciona como el de un móvil. Por lo tanto, en ese aspecto, muy bien la construcción de la Wonky Touch. También vale más de precio. Y luego la SafePal S1 Pro. Los materiales los he puesto en naranja porque no son, digamos, los de la Wonky Touch, pero tampoco son de plástico como los de la Kingston. Y luego que es parcialmente open source, ¿vale? Con lo cual se pone también en naranja. La batería es solamente de 500 microamperios, la S1 tiene 400, es decir, tampoco la han mejorado mucho y sin embargo el peso sí que lo han incrementado respecto con su antecesora. Y la pantalla es una pantalla de 1,3 pulgadas, es la más pequeña de todas y además también es de low quality, ¿vale? De hecho, cuando activas la cámara se nota que tampoco tiene mucha calidad. Y el teclado táctil es inexistente, es todo con teclitas que están aquí en este pad que tienes aquí. Por lo tanto, la construcción se la llevaría también la Wonky Touch. Y así es como se quedaría más o menos la parrilla con lo que os he estado contando, ¿no? En la descripción tenéis todos los links a estas billeteras por si queréis comprar cualquiera de ellas. En el link tenéis la descripción, o sea, el link la tenéis en la descripción. Entonces he seguido un código de colores. Todos los códigos que sean verdes serán 3 puntos, los amarillos 2 puntos y los rojos serán 1 punto. Entonces simplemente he ido contabilizando todos los colores y he de deciros que ha salido, vamos, justo. Por algo es mi top 3. Cualquier opción que os compréis en función de vuestras necesidades y de vuestro presupuesto y vuestro feeling y demás, cualquiera de estas 3 opciones son brutales. Pero tengo que decir un ganador, una opción secundaria y una opción terciaria. Así que, de redoble de tambores, el ganador de esta dura contienda se lo lleva la Wonky Touch con el primer premio, la SafePal S1 Pro con el segundo premio y la Kingston 3 Pro con el tercer premio. Y ya os he dicho que con 1 punto de diferencia cada uno. Así que este es el resultado. Este es un vídeo que os quería hacer y creo que, aunque ha quedado un pelín largo quizás, creo que os va a interesar a muchísimos porque
Hay muchas dudas al respecto de cuál me compro, cuál es mejor. Pues al final la resolución la mejor es la Wonky Touch en general, pero si tienes poco presupuesto, a lo mejor te tienes que ir a una Safe S1 Pro, o si da igual el que sea más fea o menos funcional y la seguridad extrema es lo que más te interesa, pues la Kingston 3 Pro podría ser una de las opciones. Así que si os ha gustado este vídeo, dadle muchísimos likes, suscribiros y darle a la campanita, porque cada domingo seguiré subiendo un vídeo como este. Nos vemos en el próximo domingo, chicos. ¡Chao!